Gloria a Dios por su presencia, gloria a Dios por sus bondades. Y gloria a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar en este lugar. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, una vez más por permitirme estar acá frente a ustedes. Y por respeto a los que no estuvieron el día de ayer, me presento nuevamente. Hermanos, vengo de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Dios nos ha permitido trabajar allá por ya varios años. Mi nombre es Oswaldo Díaz. Me acompaña mi esposa María, mi hija Carla y mi hermana Rosy. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la invitación que nos han hecho para estar con ustedes, glorificando el nombre de nuestro Dios. Hablando de su palabra, hablando del mensaje que siempre Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos quiere hablar. Hoy Dios quiere, hermanos, hablar a nuestro corazón, nos quiere hacer el llamado a cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a hacer, hermanos, en esta tarde. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Si es primera vez que usted está en este lugar, bienvenido. Y si es que usted es miembro de este lugar, bienvenido, hermanos, a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabía usted que también se glorifica a Dios escuchando su palabra? Poniendo atención a su palabra. Sí, también así glorificamos a nuestro Dios y yo los invito, hermanos, a que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta tarde, hermanos, quisiera empezar contándoles la historia de una joven. Esta joven, hermanos, se cuenta que tenía 17 años. Tenía el privilegio, hermanos, de ser hija única. Era muy mimada. Sus padres le daban todo lo que ella quería. La cuidaban, la protegían. Tanto que la protegían, hermanos, que un día su padre le dijo: el día que salgas embarazada, te vas de la casa y te olvidas que tienes padres. A consecuencias de la vida, esta joven, hermanos, resulta embarazada. Y se va de la casa y se va con un hippie. Se va a otra ciudad. Y cuenta la historia, hermanos, que estando con este hippie, comenzó él a maltratarla, a tratarla mal. Tan mal que se dice que la hizo abortar. Perdió a su bebé. Con el tiempo, hermanos, comenzó a golpearla, comenzó a maltratarla y ella se sentía destrozada. Se separa ella de este hombre y se queda sola en una ciudad donde no conoce a nadie, reconociendo que había salido de un lugar donde la querían, donde la mimaban, donde la cuidaban, donde la protegían. Por mucho tiempo pasó, hermanos, buscando trabajo y no encontraba. Entró en una desesperación esta joven que pensó en el suicidio. En otras palabras, podemos decir que tocó fondo. Pero un día ella se pone a meditar en su vida. Y buscando trabajo, le dan trabajo, pero fuera de esa ciudad. Y tenía que transportarse de esa ciudad a otra ciudad. Pero ella sabía que para llegar a aquella ciudad tenía que agarrar un tren. Y este tren, hermanos, pasaba enfrente de su casa, donde ella vivía, donde ella era mimada, donde ella era protegida. Toma la decisión de hacer una carta. Y en la carta pone: papi, mami, yo no sé si con el tiempo ustedes me pueden perdonar, pero mañana a las 10 de la mañana el tren que va a la otra ciudad va a pasar enfrente de nuestra casa. Y si ustedes están dispuestos a perdonarme, solamente les pido una cosa: que pongan un pañuelo blanco arriba de ese árbol grande de tamarindo que está enfrente de nuestra casa. Pero si no veo ese pañuelo, también yo los voy a entender. Se dice que esta muchacha agarra el tren,
rumbo hacia aquella otra ciudad donde el trabajo que le habían ofrecido era de cuidar a unos ancianos. Cuando iba en el tren, hermanos, el asiento que a ella le tocó no le era fácil ver hacia afuera para poder ver si el pañuelo estaba en el árbol. Y se acerca a un anciano y le dice: por favor, ¿me podrías decir cuando pases enfrente de una casa de 2 pisos que tiene un patio gigante y tiene un árbol grande de tamarindo, a ver si tú miras un pañuelo blanco colgado en ese árbol? Porque para mí es muy importante saber si ese pañuelo está colgado en ese árbol. Aquel anciano la amonesta y le dice: muchacha, regresa a tu asiento, por favor, necesitas sentarte. Aquella joven, hermano, desesperada, con lágrimas en sus ojos, se sienta y no puede ver hacia afuera donde ella va. Pero aquel anciano, hermanos, se conmueve ante aquella muchacha, verla sentada con su rostro entre las piernas y llorando amargamente. De repente van pasando enfrente de aquella casa y aquel anciano ve la casa y le dice a la muchacha: muchacha, tu casa es una casa de 2 pisos. Es una casa que tiene un patio gigante y que tiene un árbol grande en el patio. Le dice la muchacha: sí, esa es. Muchacha, le dice el anciano, yo no veo ningún pañuelo. Yo no veo ningún pañuelo. Le dice: muchacha, ven, porque yo no veo ningún pañuelo. Lo que yo veo es que ese árbol está cubierto de sábanas blancas. Y la casa también está cubierta de sábanas blancas. Y a un lado de la casa veo 2 ancianos moviendo una sábana blanca. Aquella muchacha logró entender cuánto la amaban sus padres, porque la habían perdonado. Y aquellos padres no querían que pasara desapercibido el que ella reconociera que ellos la habían perdonado. Y fueron a la ciudad y consiguieron sábanas blancas, porque dijeron: si ponemos un simple pañuelo puede hacer que no lo vea. Queremos que vea que la amamos y que la perdonamos. Y aquella muchacha sonríe al ver que encuentra el perdón de sus padres. Yo no sé cómo tú vienes en esta tarde. Yo no te conozco, mas Dios sí te conoce y Él conoce tu vida. Él sabe si tú estás en problemas. Él sabe si tú tienes alguna necesidad en estos momentos. Él te está diciendo: ven y no esperes más, que aquí estoy yo para perdonarte. Oramos. Soberano Dios y Padre nuestro, cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu amor, y por eso te alabamos y por eso te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que un día Él decidió dar su vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de vida. Gracias te damos, Señor. Bendice este mensaje en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. El mensaje de esta tarde, hermanos: no esperes más. Aquí estoy. Ven. Desde el principio, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, la escritura que nosotros tenemos en nuestras manos, está basada en Dios buscando al hombre. No está basada de Dios buscando al hombre, está basada de Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Cuando Pedro traiciona a Jesús y se da cuenta que no es bueno para lo que Jesús lo llama, realiza él y dice dentro de él:
¿Saben qué? Yo como que no soy bueno para esto, mejor me regreso a pescar a lo que yo sé. Para eso Pedro era un maestro. Toda su vida se había dedicado a la pesca. Y vemos, hermanos, que se trata de Jesús buscando al traidor. Y Jesús, hermanos, le muestra una vez más a aquel Pedro su amor y su misericordia. Y le extiende los brazos y le dice, ¿sabes qué? Todavía no terminas. Todavía tienes algo por hacer, porque el amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él no se va a quedar tranquilo hasta que cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas. Este mensaje, hermanos, yo creo que es para todos nosotros, para todos aquellos, hermanos, que hemos decidido caminar, hermanos, en el camino que Dios nos ha trazado. Pero también sabemos, hermanos, que en ese camino hay baches. También sabemos que en ese caminar con Cristo hay problemas, hay dificultades. Pero también sabemos que alguien está con nosotros. Y hoy nos dice Dios, no esperes más, que aquí está el que te puede ayudar. En ocasiones nos encontramos nosotros en situaciones muy difíciles, hermanos, que nos hacen caer, que nuestra fe empieza a declinar. Pero Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para fortalecernos, y es por eso que Dios nos hace este llamado a cada uno de nosotros. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios no solamente nos ofrece ayuda, sino que también Dios nos ofrece protección. Y es ahí, hermanos, donde nosotros encontramos lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dios no quiere que pases desapercibido de que Él te ama. ¿Sabe usted cuánto Dios lo amó? ¿O cuánto Dios nos ama? ¿Sabe usted cuánto Cristo Jesús le ama, hermanos? En Albuquerque, yendo para el 25, sobre el 25 había un billboard grandotote, grande. Y estaba esa pregunta y decía, ¿sabes cuánto Dios o Jesús te amó? Y estaba Él extendido con sus brazos en una cruz. Porque a esa magnitud, hermanos, Cristo Jesús nos amó, que dio su vida por cada uno de los que estamos aquí y que hemos decidido nosotros, hermanos, buscarle, sabiendo, hermanos, que Él es nuestro ayudador. No sé si esto está prendido. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, hermanos. Podemos hablar, hermanos, acerca de la grandeza de nuestro Dios al momento de la necesidad de cada uno de nosotros. Es un verso que para mí, hermanos, es muy especial. Isaías capítulo 65. Y solamente vamos a leer el verso 1. Y en esta versión que yo les tengo aquí en la pantalla dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo Dios se da a conocer, hermanos, para todos aquellos que no preguntan por Dios en el momento difícil de su vida? ¿Será que Dios muestra su misericordia, hermanos, cuando ven la mano de Dios en su vida? Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Y luego dice, dejé que me alabaran los que no me buscaban. Una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Qué palabras tan alentadoras encontramos en este verso. Que aún aquellos que ignoran el amor de Dios, que aún aquellos que pretenden no conocer y no saber de Dios, Dios les está diciendo, aquí estoy. Y Dios en esta tarde, hermanos, a nosotros nos está diciendo, aquí estoy. Y Dios está mostrando su misericordia. Yo creo que si nos preguntáramos a cada uno de nosotros,
Como Dios ha mostrado su misericordia en nuestras vidas, no acabaríamos, hermanos, de contar las grandezas de Dios para con cada uno de nosotros. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Y el que no está pasando, pues espérese porque por ahí va. Y por ahí nos dicen que el que no está entrando está saliendo. Y hay otros que están ahí adentro. Pero nos toca, hermanos, entrar muchas veces en los problemas, pero con el propósito de que veamos el poder de Dios. El propósito que veamos que Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Pero si nosotros le abrimos el corazón a Dios, y si nosotros podemos entender aquellas palabras que Él dijo, con amor eterno te he amado. Porque el amor de Dios, hermanos, no tiene fin. El amor de Dios es como cuando usted se para en la orilla del mar. Si mira usted al otro lado del mar, no se ve. Así es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, no tiene fin. Pero lo que Dios planea para con cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que hemos decidido estar aquí, hermanos, Él lo planea para usted y para nadie más. En otras palabras, hoy es nuestro turno de que Dios obre en nuestra vida. Si le abrimos el corazón y si le decimos a Dios, a ese llamado que Dios nos está haciendo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué hermoso sería que Dios escuchara esas palabras de nuestros labios. Que tomáramos nosotros la decisión de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Lucas capítulo 1, hermanos, vamos a Lucas. Ahí encontramos la lectura, hermanos, de la pesca milagrosa. Es algo muy, muy conocido, hermanos, por cada uno de nosotros. La pesca milagrosa. Dice así Lucas capítulo 1. Lucas 5. Lucas capítulo 5, verso 1 hasta el verso 6. Me perdonan si le fallo poquito porque allá dejé los ojos. Lucas 5, del 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, dice, sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué cosa hacían, hermanos? Lavaban sus redes. Sigue diciendo el verso 3. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde aquella barca. Cuando terminó de hablar, le dice a Simón, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y vea lo que dice el verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El poder de Dios. El poder de escuchar la voz de nuestro Dios. Pero ¿qué significará, hermanos, en este pasaje el lavar redes? Cuando nosotros lavamos redes, hermanos, quizás estamos diciendo que nos estamos dando por vencidos. Jesús le dice a aquel hombre, métete una vez más adentro del mar y echa la red. Pero yo me imagino a aquel hombre diciendo, pues ¿qué sabe de este hombre de pesca si yo toda mi vida he sido pescador? Pero me llama la atención la respuesta de aquel hombre y le dice, pero en tu nombre. Él ya no confiaba en lo que él sabía como pescador. Él ya se había cansado, hermanos, de estar trabajando toda la noche y comenzaron a lavar sus redes. En otras palabras, se comenzaron a dar por vencidos.
Qué difícil es, hermanos, cuando nosotros lavamos nuestras redes después de una pesca grande. Tiene un buen sabor de boca, ¿verdad que sí? Lavamos las redes con alegría, con gozo, porque vimos el resultado de nuestro trabajo, hermanos, de toda la noche. Pero qué triste es lavar redes cuando no se ha pescado nada. Cuando el lavar redes significa quitar basuras de aquella red, quitar aquellos montes verdes que solamente pudieron agarrar, y lavar esas redes con la tristeza de que no pudieron trabajar nada y estuvieron trabajando toda una noche. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que hemos luchado, hermanos, por mucho tiempo, que hemos batallado por mucho tiempo y no vemos nosotros resultados, no vemos nosotros, hermanos, la respuesta. Pero Dios nos está diciendo hoy en esta tarde, echa una vez más tu red, que esta vez yo voy a estar contigo. Y si yo estoy contigo, entonces sí vas a ver resultado. Si usted sigue leyendo la lectura, dice que estos hombres, hermanos, piden ayuda a otros barcos, y viene otro barco y comienzan a echarle pescados a otro barco, y dice que por la cantidad de peces, aquellas barcas se comenzaron a hundir. Dios te quiere bendecir de una manera grande que nosotros no nos podemos imaginar, pero solamente Él quiere que nosotros escuchemos aquella voz que le dijo a Simón: no te des por vencido y echa una vez más tu red. Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos, echa una vez más tu red. Cuando termina de hablar, hermanos, le dice a Simón: boga mar adentro. Pero vea usted, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado. En otras palabras, ya estamos cansados de estar trabajando. Y el verso 7, hermanos, entonces hicieron, vea, señas a aquellos compañeros que estaban en otra barca. Y es ahí donde vieron ellos, hermanos, que aquel que les había dicho echa la red, había estado con ellos y los había bendecido. Hoy Dios te quiere bendecir a ti. Hoy Dios te quiere ayudar de una manera que no logramos entender. Estos hombres pasaron toda la noche, hermanos, batallando para pescar y no pescaron nada. Y con una sola vez que tiraron la red, con una sola vez que escucharon la voz de Cristo Jesús, tuvieron para que aquellas barcas de llenas se comenzaran a hundir. En Juan capítulo 11, váyase usted a Juan. Porque en ocasiones, hermanos, sentimos como que Dios se tarda al contestarnos a nosotros. Porque a veces sentimos, hermanos, que Dios está lejos de nosotros cuando tenemos nosotros un problema. En ocasiones así nos hemos sentido, hermanos, de que le clamamos a Dios cuando estamos envueltos en un problema. Y no vemos respuesta. Y no vemos que Dios nos contesta. Y nos desesperamos. Pero en Juan capítulo 11 encontramos la historia de aquel hombre, hermanos, que era uno de los mejores amigos de Jesús. Aquí me di cuenta que también tienen café con Dios. Lo que me gustó es que ustedes lo tienen cada 8 días y nosotros lo tenemos cada mes. Pero también se llama café con Dios. Y también se llama, hermanos, una intimidad con Dios. También se llama buscar el rostro de Dios, como lo hacen ustedes aquí. Pero es ahí, hermanos, en estos momentos cuando buscamos nosotros a Dios, cuando podemos ver nosotros la bondad y la misericordia de nuestro Dios. ¿Están ahí en Juan? Capítulo 11. Y quiero que vaya usted, hermanos, capítulo 11 de Juan, a ver, del verso 1. Ahí encontramos, hermanos, esta historia de este hombre. Aquel hombre se enferma y le mandan a Jesús, hermanos, para que le avisen, que le digan: tu amigo está enfermo.
Pero si usted lee la historia, hermanos, dice que Jesús se detiene, por 2 días se entretiene y no llega. Y cuando llega, para el hombre llega demasiado tarde. Tanto que en el verso 20, entonces Marta, al saber que cuando escuchó que Jesús venía, dice que le salió al encuentro, pero María se había quedado en casa. Y el verso 21, hermanos, que es el verso que me interesa, que nos interesa en esta tarde, dice el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor. Cuando nosotros le decimos Señor a alguien, estamos reconociendo que alguien tiene poder. Cuando nosotros le decimos Señor a alguien, es porque reconocemos que es alguien que nos puede ayudar. Y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, tu amigo, aquel con el que te tomabas el cafecito, aquel con que, ¿cómo se podría decir? Compartías tiempo, tu amigo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. El corazón de Jesús se entristece. Y dice la palabra de nuestro Dios que él llora. Su mejor amigo, hermanos, había muerto. Pero en unos versos antes, él había dicho que esa muerte iba a ser para gloria de Dios. Y Cristo Jesús, hermanos, ya sabía lo que él iba a hacer. ¿Qué era lo que le pedían a aquellas mujeres, hermanos? ¿Qué esperaban ellas de Jesús? Que sanara a su hermano. Eso era lo que ellos deseaban y esperaban. Mas Cristo Jesús, hermanos, tenía algo más grandioso. Cristo Jesús estaba preparando algo más grande para él, y era una resurrección. No solamente una sanación, él estaba preparando una resurrección. En ocasiones, cuando él se tarda en contestar, es porque él está preparando algo más grande para ti. Es porque él tiene un plan mejor para ti. Pero la clave está en que no tires la toalla, como decimos nosotros vulgarmente. Y tiremos una vez más, hermanos, como le dijo Cristo Jesús a Simón: tírala una vez más. Y pudieron ellos ver, hermanos, la misericordia de Dios. Y estas mujeres pudieron ver el poder que tenía Cristo Jesús. El poder que tenía Cristo Jesús para aquellos que creen. Para aquellos que reconocen a su Señor. Necesitamos nosotros creer solamente. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 25. En Lamentaciones, hermanos, encontramos este verso, hermanos, que para esta gente que le fue escrito este verso, le cayó como algo refrescante. Yo no sé quién de aquí ha andado en un desierto. ¿Qué es lo que más deseamos nosotros en un desierto, hermanos? ¿Será una gaseosa? No, más sed nos da, ¿verdad? Queremos agua que nos quite la sed. Y eso es lo que encontramos en estos versos de Lamentaciones. Para un pueblo que había sido oprimido, para un pueblo que había sido forzado, hermanos, en salir de su pueblo, de su ciudad, y que había sido llevado cautivo, encuentran estas palabras, se le escriben estas palabras que dice: el gran amor de Dios nunca se acaba. Se podrán acabar las cosas de este mundo, hermanos, porque la palabra de nuestro Dios y el hombre más sabio del mundo dijo que todas las cosas son vanidad, todas las cosas perecen, mas el amor de Dios nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Cada mañana
se renuevan sus bondades. Cada mañana nuevas son sus misericordias, dice otra versión. Por tanto digo, el Señor es mi todo, en Él esperaré. Si el Señor es nuestro todo, en Él necesitamos esperar. Y quiero decirte en esta tarde, que si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Y si no tienes a Dios, aunque tengas lo que tengas, no tienes nada. Hay gente rica, hermanos, que lo único que tiene es dinero. Pero habemos gente pobre que somos ricos porque tenemos a Dios con nosotros. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y por eso hoy en esta tarde Dios está diciendo, ven y no esperes más. ¿Qué cosas especiales yo tengo para ti? Hay cosas, hermanos, que quizás nos hagan desalentarnos a nosotros, quizás nos hagan dudar a nosotros. Quizá allá afuera escuchamos voces de desaliento, críticas muchas veces. Hace unos momentos estábamos hablando con unos hermanitos allá afuera, que a veces nos critican por estar aquí. ¿Qué harán esos todo el día ahí adentro en esa iglesia? ¿Qué hacemos aquí, hermanos? Si no es glorificar a Dios por su grandeza, por su poder y por lo que Él es, no por lo que nos da. Glorificamos a Dios por lo que Él es. Y Él es un Dios de misericordia. Y Él es un Dios que su amor, hermanos, nunca se acaba. Hay una versión que dice, nunca se agota. Bueno es el Señor, dice el verso 25, con quienes en Él confía, con todos los que le buscan. ¿Quieres tú el amor de Dios? ¿Deseas tú sentir y palpar el amor de Dios? Necesitas escuchar el llamado que Dios te hace. Y Él te está diciendo, no esperes más. Quizá habemos personas aquí, hermanos, que tenemos tiempo de estar viniendo a la iglesia, pero todavía no hemos tomado la decisión de dar nuestra vida a Dios, de entregar nuestra vida a Dios. Quizá algo está interrumpiendo, hermanos, el hecho de tomar esa decisión de decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Pero nunca es tarde, porque el amor de Dios nunca se acaba, nunca se agota. Y el día que nosotros tomemos la decisión, hermanos, Él va a estar con los brazos abiertos diciéndote, aquí estoy, aquí estoy. Solamente necesitamos nosotros creer. Solamente nosotros necesitamos, hermanos, reconocer. Vea usted los privilegios que tenemos de escuchar el llamado de Dios. Número 1, tenemos nosotros el amor incondicional de Dios. Número 2, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y Dios no nos va a cuestionar, hermanos. Él no nos va a decir por qué lo hiciste. Él solamente va a ver el corazón arrepentido y va a decir, aquí está el perdón. Número 3, obtienes la herencia de una vida eterna. ¿Por qué estamos aquí nosotros, hermanos? Ayer decíamos que nos llaman convenencieros muchas veces. Pues no importa que nos llamen convenencieros. Nos conviene, hermanos, estar con Él. Porque el regalo que Dios nos da, no nos lo puede dar nadie. Solamente Él. Y Él nos ofrece una vida eterna. Número 4, tienes la posibilidad de vivir una vida plena. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Tenemos, hermanos, una comunión con Dios que se rompió por el pecado, que Cristo Jesús al morir en aquella cruz, dice que ahora nos vino una vez más a unir con Dios. El amor de Dios, hermanos, el amor de Cristo Jesús nos une a Dios, rompiendo la barrera que había por medio del pecado. Y número 6, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso!
Porque cuando llegamos nosotros a ser hijos de Dios, hermanos, nuestro Padre nos va a cuidar. Aunque cometamos errores, aunque le fallemos a nuestro Dios, Él seguirá siendo nuestro Padre. Y Él seguirá abriendo sus brazos para decirnos, aquí estoy una vez más. Yo le he fallado a Dios. Yo le he fallado muchas veces a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que yo he sentido el perdón de Dios. Yo he sentido la misericordia de Dios. Yo he sentido, hermanos, el amor de Dios en mi vida. Y he sentido, hermanos, su presencia. Y es un privilegio que cada uno de nosotros seamos nosotros llamados hijos del Dios Altísimo. En Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 18 al 20. Vaya usted a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versos 18 y 19. Cuando estén ahí me dicen amén. Quiero leerlo en esta versión que tiene usted ahí en su pantalla. Sabéis que no fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un cordero. Un cordero, hermanos, que no se merecía morir. Un cordero que no se merecía sufrir. Un cordero, hermanos, que no merecía morir de la manera que Él murió, como un malhechor. Cristo Jesús murió, hermanos, de la muerte más cruel que podía haber en ese tiempo. Aquel hombre que estaba al pie de la cruz, aquel soldado, cuando se dio cuenta a quién habían crucificado, de él salieron aquellas palabras que Cristo Jesús quería escuchar aún de sus discípulos, aún de aquellos que habían estado cerca de él. Este soldado dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquel soldado, hermanos, había visto muchas muertes. Él estaba acostumbrado a ver, hermanos, muchas muertes, porque a eso se dedicaba. Pero él sabía que aquella muerte había sido diferente. Él sabía que aquel que había muerto en esa cruz no era como los otros, que algo diferente miraba en él. Y él logró decir aquellas palabras que Cristo Jesús quería escuchar. Y que quiere escuchar, hermanos, de cada uno de nosotros, y que nosotros reconozcamos y digamos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él borra nuestros pecados. Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos ama tanto, hermanos, que Él echa los pecados hasta el fondo del mar y no se acuerda más de ellos, porque así nos ama Jehová. Así te ama Jehová. Y Él te está esperando, hermanos, con los brazos abiertos, para que tú vengas a sus pies, para que tú vengas a reconocer que lo necesitas. Esa es la clave, que nosotros reconozcamos que necesitamos nosotros, hermanos, del Dios Todopoderoso, que necesitamos, hermanos, de las misericordias de nuestro Dios. Cuando nosotros lavamos redes, significa darnos por vencidos. Hay mucha gente que lava redes, ¿sabía usted? Hay mucha gente que se da por vencido y dice, ya no puedo más, ya no aguanto más. Mas Dios nos está diciendo, echa una vez más tu red, que yo voy a estar contigo.
Yo quiero en esta tarde hablar un par de minutos acerca del Cordero de Dios. Para que logremos entender, hermanos, lo que significa el Cordero de Dios. Se dice que en cierta ocasión un pastor de una iglesia iba caminando y se encuentra a su amigo que era pastor de ovejas. Un pastor de una iglesia con un pastor de ovejas. Y viene este pastor y le pregunta al pastor de ovejas, ¿tendrá algún significado la sangre del cordero? Y aquel pastor, como conocía las ovejas, toda su vida había sido pastor de ovejas, dice que le dice, mira, ¿sabes las ovejas cuando están en tiempo de apareamiento? Corren el riesgo de morir, ya sea por el frío, ya sea por animales que vengan y se las devoren. Y cuando aquellas madres mueren, dejan aquellos borreguitos sin su madre. Y aquellos borreguitos por no ser alimentados, mueren. Pero también dice que hay madres que mueren, hay hijos que mueren y ambos quedan sin su madre. Y luego dice este hombre, aquel cordero que no tiene madre no puede ser adoptado por una madre que no es su madre. Y este hombre viene y le dice que lo degolla y le quita la sangre a aquel que está muerto y se la pone arriba al que está vivo, que se quedó sin madre. Y se lo pone a la oveja del cordero muerto. Aquella oveja huele la sangre de su hijo y ahora lo adopta como su hijo. Y ahora lo alimenta y ahora lo cría y aquel cordero no muere. Y ella lo viene a adoptar, hermanos, como hijo legítimo. Por la sangre del cordero es que nosotros somos llamados hijos legítimos de Dios. Y es solamente por la sangre del cordero. Pero ya escuchamos nosotros el llamado de Dios. Ya le dijimos a Dios, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Cuando eso suceda, es cuando nosotros vamos a ver, hermanos, el poder y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver que no estamos solos. Y va a venir el problema, hermanos, y ahora Dios va a estar con nosotros. ¡Qué bendición! Porque ya no vamos a estar solos. Quizás ahorita estás batallando solo, sin Dios. Pero el día que le entregues tu vida, hermanos, al Dios Todopoderoso, ahora Él peleará tus batallas por ti. Y ahora vamos a ser victoriosos. Y ahora vamos a ser llamados hijos de Dios por la sangre del Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Dios bendiga, hermanos, esta iglesia. Que Dios bendiga, hermanos, cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, a cada uno de nosotros a poder escuchar la voz de Dios, a poder decirle a Dios, aquí estoy, Señor, a tu llamado. Póngase de pie. El mensaje es corto, pero es directo al corazón. Y este mensaje, hermanos, viene de parte de nuestro Dios. Y solamente les pido que oremos unos por otros. Solamente les pido que nos unamos como iglesia, hermanos, y que oremos unos por otros, porque a veces no sabemos, hermanos, tenemos al lado al hermano y lo vemos bien, pero no sabemos por cuáles problemas está pasando. Mas somos llamados para que cada uno de nosotros nos edifiquemos unos para con los otros. Somos llamados para hacer bendición unos para con los otros. Y cuando nosotros, hermanos, nos unamos y podamos llegar a ser uno como Cristo Jesús pidió en aquella oración,
En esa oración, hermanos, Él ya te tenía a ti en su mente. Porque Él no solamente pidió por aquellos. Él también dijo por aquellos que un día escuchen mi voz y vengan a mí, también te pido por ellos, para que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y paz a vosotros.